Buenas, soy Eduardo Medina y en esta ocasión quiero dar mi opinión sobre la que es para mí la mayor desgracia de Linux y es la personalización. Y es que si bien la personalización es esgrimida como una de las principales virtudes o características de este sistema operativo, yo renuncié a ella en un alto porcentaje en el año 2016. Y la razón de por qué renuncié a la personalización, pues es debido a que en la mayoría de los casos, no me aportaba nada, no mejoraba en nada mi productividad y en no pocas ocasiones, la cosa pues derivaba en la rotura del sistema. Por ejemplo, con los temas, pues la rotura de las interfaces gráficas de elementos que se quedaban fuera de sitio y esas cosas. Aquí hay diversos factores basados en la costumbre que han derivado en el hecho de que el usuario de Linux tiende a ser un poco especialito. Porque si tú preguntas a un usuario de Windows, de MacOS, de Android y de iOS si prefiere personalización o funcionalidad, pues obviamente preferirá lo segundo, pero cuando nos metemos en Linux nos encontramos con que muchos usuarios prefieren lo contrario, o sea, prefieren personalización frente a funcionalidad. Y esto se puede extender, por ejemplo, a las interfaces gráficas, ya que dentro de Linux hay mucha demanda de escritorio, ¿no? Se quiere que haya muchos escritorios, los usuarios demandan que haya muchísimos escritorios, muchas ofertas de escritorio, muchas propuestas de escritorio, pero lo que hay debajo de ese escritorio, lo que hace funcionar la pila gráfica, empezando por el kernel y Mesa, también está Xor, Wayland y otras cosas, pero bueno. Lo que digamos que está debajo del capó, pues importa poco. O sea, que la calidad de los drivers gráficos en Linux sean mediocres, pues paradójicamente para muchas de estas personas que demandan muchísimos escritorios, pues les importa poco. O sea, es que es una situación que conforme ha ido pasando el tiempo cada vez me entra menos en la cabeza. Otro factor que hay por ahí es que muchos usuarios de Linux creen que cuanto más personalizable sea un sistema operativo, más productivo es. O sea, esto es una cosa que cada vez que la pienso me da la risa, sinceramente. Porque cuando se habla de un sistema operativo de escritorio orientado a producción, la mayoría de la gente, yo me atrevo a decir que no piensa en Linux ni siquiera en Windows, sino en MacOS, que no destaca precisamente por ser personalizable. Y es más, muchos usuarios que han transicionado de Linux a Mac, lo que más agradecen precisamente es el hecho de tener un sistema mucho más constreñido que hace que pongan el foco en lo realmente importante, y es que lo que te hace producir en la mayoría de los casos no es el sistema operativo, sino las aplicaciones. Y este es un enfoque que, por ejemplo, he intentado implementar Nome con la tonelada de crítica que todos conocemos. Pero es que es eso, o sea, cuando se habla de productividad, la personalización realmente no es importante porque el sistema operativo no es lo que te hace producir, son las aplicaciones. Y el hecho de que tú puedas modificar muchísimo el sistema operativo, pues no tiene por qué hacerte más productivo, sino todo lo contrario. Una de las cosas que agradecen esos usuarios que han transicionado de Linux a Mac es el hecho de que Linux, debido a su enorme posibilidad a nivel de personalización, pues les hacía perder muchísimo tiempo en tontería y en detalles sin importancia. Otro factor que se puede sumar derivado de la personalización es que hace que sea muy difícil establecer una dirección a tomar a la hora de desarrollar un sistema operativo Linux, ya que como el usuario tiene amplios poderes para realizar muchísimas modificaciones, pues termina resultando muy difícil saber hacia dónde tirar, porque
diciéndolo, vamos, sobresimplificando muchísimo, cada usuario tiene su propia implementación de Linux y claro, ¿cuál es la implementación correcta? O sea, ¿cuál es la forma correcta de utilizar Linux? Pues el hecho de que el abanico esté tan abierto hace que sea muy difícil establecer una dirección clara de hacia dónde tirar y hacia dónde dirigirse para que este sistema operativo siga evolucionando a nivel de escritorio. Y debido a todas las dificultades y desventajas que realmente presenta la personalización en Linux, en los últimos años han surgido diversas corrientes que obviamente han sido fuertemente contestadas, aunque yo las defiendo, obviamente, que se basan, pues, por ejemplo, en el actual enfoque de Nome, de simplificar al máximo el escritorio, y más recientemente la inmutabilidad, que bueno, tiene muchos detractores entre los usuarios de Linux, debido a que dicen que eso se carga la esencia de Linux, debido a que eso hace que el sistema sea menos modificable. Pero es que Fedora Kinoite, que es, digamos, la reimplementación de Silverblue, entre comillas, ¿no? Con el escritorio KDE Plasma, a pesar de ser un sistema operativo inmutable, resulta infinitamente más personalizable que cualquiera de sus competidores. O sea, Linux es tan exageradamente personalizable, el abanico está tan abierto que tú puedes rebajar esas posibilidades en un 50% literalmente, y el producto que resultaría de eso seguiría siendo muchísimo más personalizable que Windows, que Android, y ya no digamos los sistemas operativos de Apple, ¿no? MacOS y iOS, que directamente la personalización es algo que desechan, si no totalmente, al menos en un altísimo porcentaje. En resumidas cuentas, si queremos que el escritorio Linux, al menos los escritorios Linux precocinados, ¿no?, tengan algún futuro, no va a quedar otra que coger el hacha y meterle un buen hachazo, nunca mejor dicho, a la personalización, porque, como he dicho, ¿no?, el abanico está tan abierto que al final termina siendo contraproducente. Hay tanta posibilidad de personalización que a muchos usuarios les satura, y no solo usuarios comunes, sino también a usuarios profesionales que al final se cansan y transicionan a Mac y dicen, mira, yo prefiero esto, que hace que me centre en las aplicaciones, hace que me centre en ser realmente productivo, porque liarte a modificar colorines, reconfigurar cosas que muchas veces ni hacen falta, no, eso no es ser productivo, es perder el tiempo. Y sinceramente, o sea, yo veo que la personalización con el paso de los años se ha convertido en el principal problema de Linux, en la mayor desgracia que tiene Linux. Y yo creo que, bueno, el espectro Red Hat, que, bueno, el espectro RPM más bien, ¿no?, que digamos que está cercenando la personalización a través de Nome, la inmutabilidad, y hasta cierto punto podría decirse también con SystemD, ¿no? Pues yo creo que aciertan en la dirección que debería de tomar el escritorio Linux, porque, como he dicho, la personalización, no, yo hace tiempo que le di la espalda, yo no modifico nada del sistema operativo, obviamente sí que instalo aplicaciones, soporte de multimedia, esas cosas, pero lo que es transformar el escritorio, modificar servicios que funcionan correctamente, reconfigurar alguna cosa al sistema, la verdad es que no, yo lo instalo y lo dejo todo por defecto, porque yo estimo que si los desarrolladores de un sistema operativo toman esa decisión, es porque esa configuración es la mejor y la más conveniente para el sistema. La personalización extrema de Linux tiene más sentido en sistemas operativos como Arch Linux, Void, Gentoo, que están orientados a que el usuario pueda ejercer un fuerte control sobre ello, ¿no? O sea, están fuertemente centrados a que el usuario pueda
controlar el más mínimo aspecto, pueda modificar cualquier cosa, tiene un enfoque más, digamos, do it yourself, ¿no? En esos sistemas la personalización extrema de Linux sí que tiene sentido porque si estas distribuciones o estos sistemas operativos renuncian a eso, estarían traicionando totalmente su propia esencia. Y vamos, no tendría sentido su existencia si se movieran hacia la inmutabilidad. Pero los sistemas operativos de escritorio precocinados, sea como Ubuntu, Fedora, también OpenSUSE, aunque bueno, es más universal, Debian podría tener una vertiente inmutable. Pues la verdad es que, digamos en eso, en los sistemas operativos de escritorio precocinado, yo veo que la personalización termina siendo la personalización extrema de Linux, ¿no? Termina siendo más bien algo contraproducente que algo productivo. Bueno, productivo para mí la personalización tiene cero. Y bueno, yo voy dejando el vídeo por aquí porque creo que ya he puesto todo lo que quería decir. Así que nada más por mi parte y nos vemos en el próximo vídeo o contenido. Hasta luego.